Muy buenas a todos. Mi nombre es Jerónimo Hidalgo, y hoy en Divulgación Palante 2, vamos a analizar las distintas noticias de hoy. Como siempre, analizando las noticias y políticas para poder conspirar de ellas, como les dicen algunos. Presuntamente, noticias falsas. Para la noticia principal, un homenaje al que tanto ha sabido darnos en sus obras y en sus actos, unos momentos tan memorables como Mortadelo y Filemón con sus anécdotas en la tía, o, por otro lado, el Capitán Trueno que nos hace volver a la gallardía pasada de personas fuertes. Con lo que si no sabéis de quién os hablo aún, echarle un vistazo a la Wikipedia y la biografía de este ilustre cómico, y cuando reconozcáis al personaje y la obra, rememorar la importancia del bien de las personas y pensar que ese es el legado que mejor se nos ha otorgado. Con lo que con ese pensamiento, asimilar la noticia de su pérdida con el mejor homenaje que se le podía hacer en vida, quedándonos con lo más positivo para comprender el legado que nos deja. Yo, al igual que mi amigo Rubén, me quedo con el sentimiento que se me queda a la hora de recordar la vida con la perspectiva de este hombre, ya que la que les dejaremos a los nuestros está muy distorsionada para saber si es propia. Como segunda noticia, he traído un audio personal que vamos a escuchar. Y así comprenderemos qué nos quieren decir con la desprotección sanitaria y el último recurso al que se puede acoger a una persona, cuando su vida y bienestar social dependen de ello. El primer audio es el cirujano que no comprende qué duda tengo sobre la alternativa que tengo para el estudio y el seguimiento de mi enfermedad, y cómo se limpia las manos cuando le digo, si no estoy tan mal, me lo pone por escrito y me reincorpora a la vida laboral. ¿Y cuál es la duda? ¿A qué se refiere? No sé en qué situación estoy. ¿Pero situación de qué exactamente? Porque se me complican los bultos, entre ellos... ¿Pero complicar por qué se le complican? Porque algunos no me dejan caminar bien, la antigua operación todavía me duele, me están saliendo quistes nuevos... Bueno, es que lipomas es posible que le sigan saliendo porque los quistes de grasa salen. O sea, eso, es decir... Y no hay nada para poder controlarlo, ni... No, eso es que a mí se me tornan en bultos malignos y no sé... Bueno, malignos, los lipomas son benignos, ¿de acuerdo? Todo esto que le han quitado entonces, es benigno. el que tenía aquí, que también era un lipoma, y tengo una raja de 30 centímetros. No, el que tenía no era un lipoma, era un dermatofibrosarcoma protuberans, ¿de acuerdo? Que también lo identificaron como lipoma. El que le quitaron. Bueno, identificaron la anatomía patológica. Otra cosa es que a la palpación, antes de intervenirlo, pensarán que era un lipoma, claro, porque todos los puntos parecen. Luego ya la anatomía patológica es lo que te dice lo que es. Más allá de las dudas que pudiéramos tener cualquier persona que se enfrenta a estos complejos mecanismos del sistema sanitario, entender el origen del problema y el protocolo a seguir, pero más allá de una simple explicación ciudadana, me deriva al segundo, que es la última escala en los tratamientos agresivos de cáncer, con lo que este colegiado me da a entender otra cosa. Bueno, yo le puedo informar en cuanto al tipo de enfermedad que usted le operaron, que entiendo que es lo que le preocupa, y a las opciones de tratamiento que tiene en cuanto a mi unidad y a mi servicio, que no tiene ninguna, ¿vale? A ver, usted le han operado de un tumor, que es un tumor que tiene un patrón de crecimiento local. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede volver a reproducir en la zona en la que se ha intervenido, ¿vale? El tumor que usted le han operado es un tumor localmente agresivo, pero no metastatiza en otros órganos, ¿vale? Entonces, sí es cierto que si la enfermedad se reproduce, ¿vale?, vuelve a tener otra vez la lesión, habría que volver a plantear, volver a quitarla, ¿vale? ¿Qué pasa? Hasta un 5% de los pacientes que se operan de un tumor como el suyo, puede reproducirse la enfermedad en un grado o con un componente mayor de agresividad y de malignización, ¿vale? Y es ese subtipo de tumor el que sí puede dar lesiones a distancia, y es el tipo de tumor que seguimos y vemos nosotros en oncología médica, ¿vale? Nosotros los oncólogos médicos somos parte de los médicos que tratan y siguen a los pacientes que se diagnostican de algún tipo de cáncer, pero no hacemos el seguimiento de todas las lesiones que pivotan o que pueden a medio o largo plazo degenerar en un cáncer invasivo, ¿vale?
Eso también ocurre en el carcinoma de colon o en el cáncer de mama. Es decir, sabemos que hay lesiones que si no las quitamos pueden degenerar en un cáncer invasivo, y que cuando las quitamos pues ese riesgo se minimiza muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces todas esas lesiones que bien son tumores localmente invasivos o lesiones premalignas, generalmente no las seguimos los oncólogos médicos porque no requieren tratamiento por parte de oncología. A día de hoy el tratamiento del cáncer depende de muchos especialistas, no solo de los oncólogos. Aunque nosotros no es que seamos exclusivamente los médicos que utilizamos la quimioterapia, básicamente nuestro tratamiento consiste en aplicar fármacos para controlar el cáncer, ¿de acuerdo? Y sí, sigue siendo nuestra terapia, nuestro tratamiento habitual, o nuestro arma más común de tratamiento, la quimioterapia y fármacos derivados. Entonces, aunque no es siempre así, pero de manera general, los pacientes que no requieren tratamiento por parte de oncología, el seguimiento de su enfermedad, si hay que hacerlo, lo hacen en el área médica o quirúrgica que la trata o la diagnostica, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo del cáncer de colon, pues si a un paciente le quitan un pólipo en una colonoscopia y es un pólipo premaligno, ese seguimiento y las colonoscopias de control se las hace digestivo. Igual que en la mama, si se le quita a una señora una lesión premaligna o un carcinoma in situ de mama que no requiere tratamiento por parte de oncología, el seguimiento lo hace en la unidad de mama o en ginecología. Pues aquí igual, a usted le han operado de un tumor entre comillas benigno, porque no metastatiza, pero que se puede reproducir, en su caso, en la ingle. Y es cierto que hasta un 5% de los pacientes, cuando aparece una recidiva de la enfermedad, pues ese tumor que aparece ya sí es un tumor que puede dar metástasis. Aún así, el tratamiento seguiría siendo la cirugía. Lo que sí ocurre es que si ya la anatomía patológica habla de este subtipo, ya sí entraría en el circuito de seguimiento conjunto con oncología médica. ¿Por qué? Porque ya necesitaría pruebas de imagen a distancia, habría que hacer control de TAC de tórax y habría que hacer una serie de pruebas que ahora mismo no son necesarias, y entonces ahí sí hacemos un seguimiento conjunto, que es otra variedad de seguimiento en pacientes que se operan de un tumor, porque muchos pacientes se operan de un cáncer y no necesitan tratamiento luego, ¿vale? Y en esos casos sí hacemos generalmente seguimiento conjunto con la unidad médica o quirúrgica que diagnostica o opera al paciente y oncología médica. Pero en su caso concreto el seguimiento que tiene que hacerlo, lo tiene que hacer en cirugía, ¿vale? Porque ese tumor, lo mismo no, pero se puede reproducir otra vez. Que la cosa es que Me deja claro el tipo de mal que tengo. Sé por qué no tengo, gracias a Dios, que pasar por oncología, y de alguna manera me pone por escrito que se deben de seguir haciendo las revisiones por el bien de los resultados de la enfermedad, para, entre otras, si se manifiesta otra vez la enfermedad, podamos controlarlo lo antes posible para no tener que depender del buque insignia de la oncología. Una vez escuchado el contexto, las siguientes noticias son más plausibles de interpretar, como 12 millones de españoles prefieren ya la sanidad privada a la pública. El colapso de la sanidad pública amenaza con transferirse a la privada. Juan Abarca Cidón dice, si la sanidad pública cae, la gente viene a la privada como vía de entrada, y esa no es nuestra misión. La sanidad está en venta, y en la parte autonómica, que es la que me afecta, Juanma Moreno pone en venta la sanidad pública andaluza. Esto, ¿cómo os intento explicar? No es algo que afecte a algunos por la ineficiencia del que la representa, como nos dice la siguiente noticia. Más de 100 kilómetros para ver a un especialista, los puntos negros, en la sanidad española. Haciéndonos entender de que es un problema generalizado y que se tendría que debatir desde gobierno central para este tipo de cuestiones de Estado. Si aún no sabéis a quién pueden estar dirigidas mis palabras por la incompetencia del que manda, nos podemos hacer una idea con el siguiente vídeo. ¿Quién ha hecho esto? Que más que pensar que es alguna imagen nueva que nos quiere vender el Edén, es el tipejo siniestro que, después de todas sus hazañas y perpetraciones, nos pide que confiemos una vez más en él. Llamarme loco, pero creo que hasta lo entiendo, el narciso solo crece en tierra calma o sin despuntes de otros seres vivos, y el narcisista es el resultado de creerte algo perfecto o bonito porque tu espejo así te lo dice. Pasando a lo que más nos gusta de este canal. ¿Qué pensaríais si os digo que el todo del poder se puede vincular a la corrupción partidista? Para poneros en situación.
Vamos a recordar la vida de Antonio el Tonto, el pirata del transporte, que saqueaba camiones de transportes de mercancías muy caras y revendía en el mercado negro. Una historia muy famosa, no solo por la imagen del monarca de Pinos, sino por la grandeza que algunos ven en la persona, siendo muy conocido el mausoleo y el lujoso epitafio que le han dejado. Pero no nos centremos en la opinión sobre el difunto, sino en lo que acontece la conspiración. Antonio del clan Los Tontos, contaba con infinidad de delitos de hurtos entre otras tropelías, y lo más curioso es que como entraba, salía, tanto él como los compinches, dando a pensar hasta el día repentino de su muerte, que tenía ciertos favores reales por parte de alguien. Con lo que investigando la zona, conoces que este clan, está emparentado con el de los Mocos, y este sí se le conoce un historial delictivo a la altura de los políticos de Granada, pero la sorpresa no está en su historial ni en los supuestos tratos de favores por un ente divino. Sino, la Garita de Centro Cívico Norte, es un centro multicultural del que se le asocia tendencias delictivas como el blanqueo y otros actos de venta de estupefaciente, todo en presuntamente, pero a voz pepules entre los vecinos, siendo muy raro que las mayores intervenciones de delitos como el tráfico y el cultivo de drogas, se den a escasos metros de dicho centro. Con lo que teniendo todo esto en la retentiva, piensen en cómo se han visto vinculados los gobiernos de la provincia de Granada con todos estos centros cívicos y personas que dirigen dichos centros, pudiéndolo observar directamente, en las casualidades a cara descubierta que se marca sumar, sabiendo a quiénes meten para pensar en los colectivos, siendo estos mismos a lo que se le enjuicia o se le imputan delitos muy serios. Pero bueno, eso será sumar o lo que quiera que formen la coalición de partidos sectarios. Cambiando de tema y siguiendo la temática de conspirar. Tenemos estas noticias que nos avisan de los dípteros y sus parientes parasitarios más cercanos, de los que la noticia de cuidado. Japón registra muerte por nuevo virus transmitido por garrapatas, o la de cuidado. Enfermedades transmitidas por garrapatas. También de lo impensable a lo normal junto con cuidado. México alerta rara enfermedad que habría causado 20 personas fallecidas. Nos hace medio entender las corrientes sanitarias que, según las organizaciones mundiales de la salud, son que nuestros animales de compañía, son la siguiente pandemia que hay que erradicar, y espero que no los animales, pero sí lo que conlleva la alerta sanitaria, mírense estos artículos. Alerta. Europa registra gatos infectados por virus de la gripe aviar H5N1, ECDC se pronuncia. Y alerta. OMS se pronuncia por riesgo de pandemia por virus de la gripe aviar H5N1. Con estos artículos y los que venimos divulgando, ojo avisor. En consejos para poder tener una mente sana y por ende un cuerpo funcional, mis 100 mejores consejos para los problemas de columna vertebral, posturas y conceptos para mejorar la postura y la fuerza de ella. Alimentación saludable en verano, ¿qué y cómo debemos comer? Muy importante para no saturar nuestro sistema linfático y el estrés por sobreesfuerzos en altas temperaturas. Y como último consejo que mejora la actividad de los dos conceptos de una mente tan sana como un buen sistema funcional, puedes aliviar el dolor articular con NAC, N-acetilcisteína. Un conjunto de técnicas para poder asimilar dichas proteínas, más el consejo de cómo consumirlas y dónde poder obtenerlas para un correcto aporte. Como siempre digo, estos son consejos y no automedicación, solo un profesional de verdad y no un vendehumos. Os puede hacer algo acorde a la necesidad y solo ellos son los que hacen el seguimiento. Sin nada más que especular ni informar por el día de hoy, que tengan un cordial saludo y cuídense mucho.